El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo tomó Jesús consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y he aquí que conversaban con él dos hombres, que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos, y vieron su gloria, y a los dos hombres que estaban con él, y sucedió que, al separarse ellos de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Y al entrar en la nube se llenaron de temor. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadme. Y cuando la voz hubo sonado, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Pues este es el Evangelio que mañana la Iglesia nos va a ofrecer durante la Eucaristía. Es la transfiguración del Señor, y aquí lo que importa es ver qué quiere decir Jesucristo al hombre, qué quiere decir a su Iglesia, a los que pretendemos ser sus discípulos, en este camino que estamos haciendo, en este crecimiento del discipulado, de ser discípulos. ¿Qué nos quiere decir en este momento de nuestro crecimiento? ¿Qué significa esto, no? Un punto muy importante acerca de la oración. Mientras oraba, Jesús se transfiguró. Va a ser un punto muy importante de lo que es la oración. La oración no es recitar textos, ni siquiera recitar salmos. La oración es ponerte en contacto con Dios y que de un cierto modo este Dios transfigurado entre dentro de ti. Acordaos que también cuando el bautismo, nos decía Lucas, cuando el bautismo, que lo vimos en el Adviento, ¿os acordáis, no? Pues dice, sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús, y puesto en oración se abrió el cielo. Pues ya, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Hoy aquí también, como quien dice, se abre el cielo y la gloria de Dios desciende sobre Jesucristo, queda transfigurado, y dice lo mismo, este es mi Hijo amado. Solo que aquí ya es un dato catequético más para estos discípulos que ya llevan un tiempo con Jesús. Escuchadle, que es lo que, si Dios quiere, vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, en primer lugar, esto. Tenemos, como quien dice, con la ayuda del Espíritu Santo, si no es imposible, dar con este toque de la oración. La oración es estar con Dios. Y en cierto modo irnos llenando de su gloria. Nuestros problemas van a ser los mismos, exactamente los mismos. Pero no es lo mismo un problema llevándolo tú solo que un problema iluminado por la gloria de Dios. Si queréis,
un problema transfigurado, también el problema transfigurado. Es problema, pero ya no te clava un puñal, ya no te pesa. Vives con ese problema mientras Dios lo quiera, mientras Dios lo permita, por la razón que sea, pero ya no es una carga para ti. No es eso que te asfixia, que te impide respirar, que te impide dormir, no. Ya digamos que todo esto queda transfigurado por el hecho de aprender a estar con Él. En la oración es este aprendizaje donde aprendemos a estar con Dios. Y que se dice pronto. Se dice pronto que Dios, el creador de los cielos, la tierra, de los cientos de miles de galaxias y lo que queda por descubrir, se avenga a estar contigo. Se dice pronto. Se dice pronto. Y sin embargo, nuestra fe sabemos que va por ahí. Y luego veremos que efectivamente esto no es una fábula. Lo vamos a ir viendo, si Dios lo permite, a lo largo de esta catequesis. Esto es para decir lo importante que somos para Dios. Y si somos importantes para Dios, tus problemas también son importantes para Dios. Y lo importante es que tus problemas se llenen de luz, porque es así como tú creces cada vez más. Dios nunca permitirá que un problema atente contra ti. Al menos mientras estemos en esta situación de ir buscando a Dios como realmente lo estamos buscando y tantísima gente lo busca, eso es evidente, ¿no? Pero bueno, un poco ya vamos por ahí la cosa. Estar a gusto con Dios, os decía antes, se dice pronto. Se dice pronto estar a gusto con el Creador de los cielos y la tierra. Se dice pronto, ¿no? Y sin embargo, la prueba evidentísima de que Dios está a gusto contigo o quiere estar contigo y tú quieres que estés a gusto con Él, es su encarnación, es Dios con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros, para que nosotros estemos en Él, para que el hombre sea un hombre en Dios, a gusto en Dios. Esto ya viene anunciado proféticamente, ya sabéis que todo el Evangelio viene anunciado, digamos, bajo un velo, como decía San Pablo, en el Antiguo Testamento, proféticamente, y todo esto después vemos que se cumple en Jesucristo, incluso cosas que aparentemente nos parecen que incumplibles. Es una fantasía tal que no hay cómo se cumpla. Por ejemplo, este texto del Cantar de los Cantares, en que habla el alma, ya sabes que es un canto entre el alma y Dios, ¿no? No importa si estás casado o soltero, es el alma el que habla aquí, ¿no? Y por eso habla en femenino. Y dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los mozos. Es alguien que se distingue entre todos los demás amores del mundo que una persona pueda tener. Él es el Hijo de Dios, es la encarnación del Hijo de Dios profetizada. Desde a su sombra, apetecida estoy sentada. O sea, no estoy en oración porque nadie me lo mande, porque alguien me pida cuentas, porque yo tengo una regla que me pide, tengo unas cláusulas en mi movimiento que me lo pide, en este grupo de la parroquia No. Estoy apetecido. A su sombra, apetecida, estoy sentada, y vosotros tenéis la experiencia de que es verdad, Me ha llevado a la bodega el vino nuevo del Evangelio y el pendón que enarbola sobre mí es amor, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué queremos en esto? Estoy a gusto. No estoy porque nadie me lo mande, ni porque tenga miedo al infierno, ni porque tengo que ser mejor que el otro. No, estoy a gusto. Mi alma ha encontrado su sitio cuando estoy con Dios. Y cuando el alma está a gusto, todo el cuerpo participa. Por eso el refrán que conocemos, que no tiene que ver nada, digamos, con ser a ver si me explico, con ser cristiano. Me explico, el refrán, que oímos, la cara es el espejo del alma. De la luz del alma se manifiesta una cierta luz en la cara, una cierta luz en los ojos,
en la expresión, en muchas formas de ser, es porque hay un brote de luz transfigurada en tu interior que se manifiesta al exterior, y de esto todos sabemos. Bueno, este Jesucristo transfigurado no aparece por casualidad. Como os he dicho antes, todo lo que acontece a Jesucristo ya venía veladamente profetizado en el Antiguo Testamento, y todo se cumple en Jesucristo. Y por lo tanto, todo el perdón de Dios a Israel, toda la salvación de Dios, se cumple en Jesucristo y se universaliza a todos los pueblos de la tierra. De ahí el mandato de Jesús: id por todos los pueblos de la tierra, id por todo el mundo y anunciad este evangelio, ¿no? Anunciad la bodega de Dios, que es el evangelio. Ahí donde tú estás a gusto con él, ¿no? En el vino nuevo de Dios. Pues vamos a ver un texto de Isaías. Donde se anuncia, digamos, el evangelio de hoy. Dice, es una profecía que dice: ya sabéis que las palabras que se dicen sobre la gloria de Jerusalén tienen su plenitud en Jesucristo, en su propio Hijo. Arriba, resplandece que ha llegado tu luz. En este momento Israel está en el destierro en Babilonia, ¿no? Y el anuncio que hacen los profetas va mucho más allá de Babilonia, del destierro. Ya va al Emmanuel, al Dios con nosotros. Dice: arriba, resplandece que ha llegado tu luz, y la gloria de Dios sobre ti ha amanecido. La gloria de Dios ha amanecido sobre ti. Pues mira cómo la oscuridad cubre la tierra y espesa nube a los pueblos. Sin embargo, sobre ti amanece Dios, y su gloria sobre ti aparece. Esto es lo que están viendo Pedro, Santiago y Juan. De ahí su enorme sorpresa. Pues ¿por qué? ¿Por qué su enorme sorpresa? Pues os voy a poner un ejemplo para que veáis por qué estaban tan sorprendidos. Muy probablemente, digo yo, por decir algo, muy probablemente, pues cuando hemos visto la transfiguración del Señor, sí, sabéis que esto son profecías que se cumplen, pero este texto, pues a lo mejor lo habéis oído muchas veces, pero en este momento no hacíais relación. Pedro, Santiago y Juan, con toda seguridad sí, porque como os he dicho otras veces, los judíos aprenden a leer con la Escritura. Los judíos practicantes, hoy día incluso, tú tienes a los niños de 5 o 6 años que se saben el Éxodo de memoria y los Salmos. Y muchos de ellos, ¿por qué es así? Porque hace parte, digamos, de lo que es un poco la vida de fe de este pueblo. Siempre lo fue así, ¿no? Quiere decir que estos les tenía que sonar, que efectivamente estas profecías de la gloria de Dios sobre Israel, que ese no es el único texto, hay otros más, que están viendo que era verdad, que se estaba cumpliendo en Jesucristo, ¿no? Es lo que habían visto ellos, ¿no? La gran sorpresa que alcanza a los apóstoles y que nos alcanza a nosotros hoy es que la gloria, esta profecía despierta, que la gloria de Dios amanece sobre ti, hay oscuridad sobre ti, amanece la gloria de Dios, se cumple en Jesucristo y en sus discípulos. Y aquí es donde ya entramos de lleno nosotros, en Jesucristo y en sus discípulos. Podemos ver, aunque sea un poco por encima, esta figura del primer mártir de la Iglesia, que es Esteban, ¿no? Ya sabéis que empezó enseguida, los apóstoles escogieron a Esteban como sustituto de Judas, como lleno de gracia y de poder, realizaba en el pueblo grandes prodigios, predicaba, tenía este don que Dios le ha dado de ser apóstol de la palabra, apóstol de la predicación, todo esto y tal, y enseguida creó problemas muy serios entre los fariseos, los sacerdotes, los doctores de la ley, porque el pueblo iba mucho con él, ¿no? Total, que decidieron llevarlo a juicio.
Un juicio, en cierto modo, pues calcado, tanto el juicio como la muerte de Esteban, muy parecida a la de Jesús en sus signos esenciales. Por ejemplo, pues a Jesucristo se levantaron unos testigos falsos, pusieron de pie, acordaos como dicen los textos, al decir que hablaba mal del templo, de la ley, todo esto, ¿os acordáis, no? Y estos dijeron lo mismo, ¿no? Estos testigos falsos declararon una declaración. Testigo es una declaración. No es una cosa de me dijeron, no, declararon como testigos, como que habían visto y oído. Le hemos oído, dice, este hombre no para de hablar en contra del lugar santo y de la ley. El lugar santo ya sabéis que es el templo, ¿no? Pues le hemos oído decir que Jesús, ese nazareno, destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que Moisés nos ha transmitido. Fijando en él la mirada, los que le iban juzgando, los que estaban sentados en el Sanedrín, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Se transfiguró el rostro de Esteban en cuanto dio testimonio de Jesús, con la certeza de que era un testimonio, el mismo testimonio que había llevado a su maestro a la muerte, le iba a llevar a él también, ¿no? Luego pues hay una catequesis fortísima de Esteban, que es todo el capítulo 7, y al final, evidentemente, termina la catequesis diciéndonos que al oír esto los del Sanedrín, sus corazones se consumían de rabia, etc. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo. ¿Os acordáis de Pedro caminando sobre las aguas? Mientras miraba a Jesús, se mantenía sobre las aguas. En cuanto dejó de mirar a Jesús, que le había dicho, ven sobre las aguas, miró las olas y la violencia del viento empezó a hundirse. Esteban había entendido muy bien la lección. No miró la tormenta que fraguaban contra él los del Sanedrín, sino que miró fijamente al cielo, a lo alto, a Dios, ¿no? Miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios. Y a Jesús, que estaba de pie a la diestra de Dios, dicen los padres de la Iglesia, los testigos son aquellos que en un juicio se ponen de pie, como en el caso de Jesús, se levantaron los testigos, etc. Y resulta que aquí quien está declarando a su favor es Jesucristo. Tal y como había prometido, el que se declare por mí, ante los hombres, yo me declararé por él ante mi Padre. Esto es textualmente lo que está pasando en el martirio de Esteban. Vio la gloria de Dios, Jesús que estaba en pie, postura de los testigos, a la diestra de Dios. Y Esteban no pudo callar lo que estaba viendo, no pudo, era mucho más fuerte que toda prudencia, y dijo, estoy viendo los cielos abiertos, igual que lo que vio Jesús en el bautismo, para decir que Jesucristo nos toma como discípulo para seguir sus pasos, también salvando las distancias con las mismas experiencias de Dios, del Padre, con las mismas, salvando las distancias, ¿no? Bueno, ya sabéis que eso fue una blasfemia enorme, veo los cielos abiertos, todo esto. Y bueno, pues ya sabéis que le apedrearon, le sacaron fuera de la ciudad, igual que a Jesús, porque Jerusalén es una ciudad santa, no pueden morir ahí los pecadores. Como Jesucristo era un blasfemo, lo mataron fuera de Jerusalén. Esteban, por haber blasfemado, a pesar de que tenía el rostro transfigurado, cuando uno está obcecado, ya puede tener la verdad delante que no la ve. Cuando uno está obcecado, ya puede tener la verdad delante que no la ve. En este caso, ven ahí el rostro transfigurado de Esteban, que además también venía profetizado, luego si nos da tiempo lo veremos, en aquel salmo, ¿no? Que los que habéis hecho la intermedia hoy lo habéis rezado por la mañana. Contemplad a Dios y quedaréis radiantes, es lo que pasa a Esteban, ¿no? Su rostro transfigurado, su rostro glorioso. Bueno,
Entonces le empiezan a apedrear y así como Jesucristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Esteban dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor Jesús, tú, el que estás declarando por mí, el que estás declarando a mi favor, recibe mi espíritu. Y después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz, no los tengas en cuenta en este pecado. Ya veis que las similitudes con la muerte de su maestro, ahí están, una detrás de otro, el puzzle perfecto de la imitación de Jesucristo. Y Dios, digamos, permitió que todo esto se pudiera ver, se pudiera hacer, cosa que seguramente cuando Esteban empezó a seguir a Jesús, no sabía toda esta gloria que le esperaba. No sabía que iba a tener, digamos, el primer premio de todas las loterías del mundo, de seguir paso a paso a su maestro, incluso en su muerte. Y que sepamos que nuestra vida, aunque no haya un martirio de sangre, hay un martirio del alma, como os he dicho muchas veces, donde de una forma o de otra tenemos el gozo enorme también de tener estas posibilidades de imitar a Jesucristo por la gracia, el poder, la fuerza de Dios. Porque si Esteban se hubiera dejado llevar por sus miedos, hubiera echado a correr. Pero vio el cielo abierto y dijo, aquí me quedo, aquí me planto. No era más fuerte que antes, simplemente tenía la fuerza de Dios, que es diferente. Nuestras fuerzas nos pueden traicionar en cualquier momento. La fuerza de Dios nunca, ¿no? Pues todo esto para deciros que eso de la transfiguración, pues no que eso es un milagrito, ¿no? Qué sé yo, como el sol, la luna, que brilla por aquí, brilla por allá, que no tengo nada en contra. Esto es infinitamente más fuerte. Eres tú el que te llenas de la luz y de la gloria de Dios. Por tanto, infinitamente más fuerte. No es que sea mucho más fuerte, no, es infinitamente mucho más fuerte. Infinitamente más fuerte, infinitamente. Bueno, pues muy bien, como os decía, esta promesa que la hemos visto en Esteban, por supuesto, es una promesa que alcanza a todos los que con nuestra pobreza, con nuestros miedos muchas veces, con nuestras inseguridades, con nuestras tentaciones, con nuestras caídas, pretendemos seguir a Jesucristo. Por eso, mirad qué belleza lo que dice San Pablo en la carta a los colosenses, a estos cristianos de Colosa, que como quien dice, muy poquito antes, tiempo antes eran paganos, daban culto a dioses hechos por los hombres, Artemisa y toda aquella gente, ¿no? Y les dice lo siguiente, así pues, si habéis resucitado con Cristo, el que siga a Jesucristo ya tiene las primicias de la resurrección. Tened esto bien claro. Tiene ya las primicias de la resurrección. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, buscad al Padre. Como Esteban, miró al cielo y el Padre le dijo, aquí estoy. Se abrieron los cielos para decir, hijo mío, vamos, estoy contigo, no tengas miedo. Y vi a su hijo testificando a su favor. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Habéis muerto, es decir, que pierda su vida por mí, por el Evangelio. Es morir a nuestras cosas para tener las cosas de Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, ¿os acordáis cuando decía Pablo a los filipenses, para mí la vida es Cristo? Ahora ya lo traslada a sus oyentes. No hay ninguna diferencia ya entre Pablo y sus oyentes. Pues dice, si antes decía, para mí la vida es Cristo, ahora ya, puesto que ve cómo crece la fe en esa comunidad, dice que Cristo es vuestra vida. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él. Gloriosos con Él. Ahí es muy importante plantarnos un poquito.
el milagro no es para que te quedes embobado. Lo que te está diciendo Jesucristo, que esta gloria es tuya también, que tú vas a ser transfigurado y que esta es la base y el fundamento de nuestra resurrección, de tener un cuerpo transfigurado, como dice también el mismo Pablo en esta carta a los Filipenses, que dice así: nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, quien transfigurará es la misma palabra del Cristo transfigurado que nos cuenta Lucas y que nos cuenta también Mateo y que nos cuenta también Marcos, porque los tres evangelistas nos hablan en términos idénticos, por así decir, de este acontecimiento de la transfiguración, ¿no? Transfigurar este miserable cuerpo, no porque sea miserable, sino porque este cuerpo está llamado a corromperse, a ser polvo. Polvo es y en polvo te has de convertir. Pero lo va a transfigurar este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. No parecido al suyo, como el suyo. En identidad, como el suyo. En virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. A veces leemos esto y nos quedamos un poco así, ¿será verdad y no será verdad? Esta es la verdad, no es que sea verdad, es la verdad de nuestra fe. Si esto no es así, dice San Pablo, nuestra fe es vana. Nuestra fe es vana. El mayor milagro de todos los milagros que Dios hace contigo es este. Tienes que ir detrás de este milagro, detrás de este. La transfiguración de tu cuerpo. La transfiguración de tu cuerpo. Es detrás de este milagro, detrás del cual, digamos, la razón de ser del discipulado. Bueno, y ahora interviene Pedro, como de costumbre. Pedro, aparente el hombre más realista, aparentemente nada más, pero el que da la cara siempre, los demás nunca. Y dice, ay, Pedro, con ver a Jesús y a Moisés y a Elías, que los tres en gloria, los tres. Moisés también estaba transfigurado y Elías también. Al ver a los tres así transfigurados, Pedro dice, punto, ya tengo bastante, ya no quiero nada más. Vamos a ver aquí 3 tiendas y nosotros los miramos. Ya se olvidó de todo Pedro. Se olvidó de comer, se olvidó de dormir, se olvidó de que tenía familia, se olvidó de la partida de mus que tenía que jugar al día siguiente, no sé dónde, se olvidó de todo. En ese momento, ese instante fue para él eterno. Trascendió el tiempo. Por un momento se quedó en la eternidad. Y dijo, con esto tengo bastante. La cuestión es que si él tenía bastante, Dios no había hecho bastante. Él quería hacer mucho más. Dios quería transfigurar a Pedro también. Que por ahí va la catequesis de hoy. Nosotros pedimos muchísimo menos de lo que Dios te quiere dar. Por la razón que sea, ¿no? Y esto es bueno porque Pablo nos lo dice en la carta a los Efesios. Dice, a aquel que tiene poder para realizar todas las cosas, incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros, el poder de su palabra, ¿no? El poder de su evangelio. A él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y por todos los tiempos. Nos quedamos cortos cuando pedimos a Dios. Nos quedamos cortos, como Pedro, que con estar a distancia viendo con un cuerpo humano la gloria de Dios en Jesucristo, en Moisés y en Elías, creía que había alcanzado el tope de su vida. Y Jesucristo le dijo no, que ese no era ni tope ni nada,
que el tope de su vida era ser como su hijo, transfigurado como su hijo, como hemos visto, ¿no? El mismo Jesucristo dirá lo siguiente: los justos, al final de la interpretación de la parábola de la cizaña, dice Jesús. Esto es bueno porque son palabras textuales de Jesús, ya no es San Pablo, ya no es una interpretación de Pablo o de Pedro o de Juan, no, es Jesús que dice: entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, serán como ángeles, ¿no? Brillarán como el sol en el reino de su Padre. Los justos. ¿Y quiénes son los justos? Porque aquí también tenemos que aclarar algo. Habrá quien piense que el justo es aquel que es impecable. Pues no, porque entonces nos quedamos todos fuera. El justo es aquel que, acordaos del Salmo primero, ¿no? Bienaventurado el que no sigue el camino de los impíos, ni se sienta en la mesa de los pecadores, de los burlones, sino que susurra la palabra del Señor día y noche, se va por el camino. Es como un árbol plantado junto a las corrientes de agua que en su sazón, cuando Dios quiere, da fruto. Como vosotros, en su sazón estáis dando fruto. Y eso ya le toca a Dios, no me toca ni a mí ni a nadie más. Aquí no hay una evaluación de la comunidad para ver estas cosas, no, porque eso no es así, simplemente. Entonces, un poquito quizá de quién sea el justo, quizá lo tenemos en este dato cuando Jesucristo dice a los fariseos, que siempre ven en él que es un blasfemo, un tal, cual, lo que hace la envidia, ves todo menos la verdad en la otra persona. Con la envidia, tú ves en la otra persona todo menos la verdad. Todo menos la verdad. Dice entonces: ¿quién de vosotros puede probar que soy pecador? Dice Jesús: si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Y aquí hay una nota de estos traductores de la Escritura acerca de por qué dice Jesucristo de soy pecador. Que esto que también es bueno que nos iluminemos a este respecto, ¿no? Que decir, el pecado, en este sentido bíblico, es ser infiel a Dios en la misión por él recibida. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que muy probablemente en nuestra vida hay infidelidades de todo tipo. Pues bueno, pues como todo hijo de vecino. Pero llega un momento en que uno encuentra su sitio en el Evangelio, su sitio en la Iglesia y su sitio en Dios. Un momento que tú te enamoraste de una palabra y dijiste: voy a probar por aquí. Esa palabra se fue asentando en ti, fuiste encontrando tu sitio, incluso también tu misión. ¿Qué pasa entonces? Pasa entonces que todas las infidelidades anteriores ya no existen. Has hecho una vida del perdón de los pecados, no voy a entrar en eso, ya sois mayores de edad, y entres en una nueva vida, en una misión como apóstoles, como discípulos. Entonces el pecado hay que verlo ya en ese punto de vista. ¿Qué te separa a ti de la misión de ser discípulo? Eso es tuyo nada más. Aquí nadie se parece al otro. Es una cosa entre tú y Dios. Pero quiero decirlo en este aspecto de esta gran esperanza, de esta enorme esperanza, de que una vez que empiezas este camino para ser discípulo de forma seria, las infidelidades anteriores que existen, ya que existieron, desaparecieron, porque ya tomas conciencia de tu lugar, de tu sitio como discípulo, de tu relación con Dios. Estos son los justos en la Escritura, no los impecables, sino aquellos que, a brazo partido, luchan por el sitio que han encontrado en cuanto a apóstoles y discípulos de Dios. Y no os preocupéis de nada más, no dejaros de escrúpulos tontos.
Dejaros de escrúpulos tontos y dejaros ya que si esto, que si lo otro. No, no. El presente, hermanos, el presente, el presente. No os preocupéis de nada más, el presente. Esto que quede bien claro. ¿Y por qué no existen esas infidelidades? Porque aquel que te ha llamado a ser discípulo, que es Jesucristo, y en el discipulado tú ves un campo concreto de acción, no la veo yo por ti. La ves tú. En ese discipulado, como digo, el mismo que te llamó, que es Jesucristo, es el mismo del cual dijo Juan: ahí tenéis al Cordero que carga con vuestra infidelidad, el que carga con los pecados del mundo. Esto lo digo para que os liberéis de cosas raras, de cuentas pasadas que ya no existen, que esas cuentas pasadas ya no existen, que vamos a ver, que si yo hace 5 años me compré un piano para meterlo en mi cuarto, para no dejar de dormir a los combonianos todas las noches tocando el piano, y ese piano lo tuve sin pagar, tengo una deuda por ese piano. Y el pianero irá detrás mía para que le pague el piano. Y si un día yo ya pago el piano, el pianero ya no viene más. Pues cuánto más con Dios, ¿no? Cuánto más con Dios, ¿no os creéis? Una vez pagado ya basta. ¿Y quién ha pagado? El Cordero que te llamó. Habrás hecho tus penitencias, todo lo que sea, pero el pecado ya no existe, la infidelidad ya no existe. No existe, has pagado la deuda, la ha pagado por ti, la han pagado por ti, Jesucristo. La ha pagado por ti, Jesucristo. Exactamente. Entramos ahora en otro aspecto bellísimo de la transfiguración del Señor. Y es que después que dice Pedro, después de lo de Pedro, hagamos aquí 3 tiendas para ti, otra para Moisés, otra para Elías, que nosotros tenemos bastante con veros, y Dios dijo: no, yo es que no tengo bastante. ¿Vosotros tenéis bastante? No, yo no tengo bastante. Yo he enviado a Jesucristo para seguir manteniendo la distancia, para que estéis conmigo. Y entonces ahora interviene Dios de una forma bellísima. Vamos a ir leyendo poco a poco, ¿no? Sí, muy bien. Dice: Maestro bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Aparece Dios Padre, con los elementos de las teofanías que vemos en el libro del Éxodo. La nube que rodeaba el Sinaí, la sombra, todo esto, la presencia de Dios, la misma nube que acompañaba al pueblo en el desierto, ¿os acordáis? Nube protectora, la sombra protectora, acordaos, a la sombra de tus alas canto con júbilo, acordaos de los salmos, todo esto, ¿no? En plena teofanía. Y los metió dentro de la teofanía, el Padre. Se formó una nube y los cubrió con su sombra. Y al entrar en la nube se llenaron de temor, el temor de saber que estás delante de Dios, este temor que tuvo Moisés, que tuvo Gedeón, que tuvo Isaías: ay de mí que he visto a Dios, y soy un hombre de labios impuros, voy a morir, ¿os acordáis, no? Este mismo temor alcanza a Pedro, a Santiago y a Juan. Y de la nube la palabra: este es mi hijo, mi elegido, escuchadle. Mi hijo, mi elegido, escuchadle. Y algo bellísimo que nos alcanza a todos. El elegido tiene la capacidad, a su vez, de parte de su Padre, para elegir. Y por eso, en la última cena dirá: no me habéis llamado, no me habéis elegido vosotros a mí, yo os he elegido a vosotros.
O sea que en el elegido con mayúscula nosotros somos también elegidos en cuanto discípulos, que lo sepáis. Que sepáis lo súper importante que somos para Dios, lo importante que nos hace Dios. Esto nunca lo quitéis de vuestros oídos ni de vuestros ojos. Escuchadle. ¿Por qué escuchadle? Como os dije alguna vez, el único mandato que tenemos por parte de Dios Padre en todo el Evangelio es este: escuchad a mi Hijo. Que en definitiva es lo mismo que dice María en las bodas de Caná: haced lo que os diga. No vayáis detrás de cosas raras, escuchad a mi Hijo, escuchadle, no tendréis la menor duda de que acertáis. En otras cosas podéis tener dudas porque no sabéis. Pero en esto no tenéis la menor duda de que al 100% acertáis. Escuchadle. Escuchadle. Porque Él es mi elegido, es mi Hijo. Escuchadle. Y aquí entonces entendemos por qué están Moisés y Elías con Jesús. Porque en la espiritualidad del Antiguo Testamento, los rabinos, toda la revelación de Dios se centra en estos dos hombres. La ley, representada en Moisés, y los profetas, todos ellos representados por Elías. Entonces dice, digamos, se han roto los velos del Antiguo Testamento, de Moisés y de Elías. Ahora es Él a quien tenéis que escuchar, porque Él no es un profeta más, es mi Hijo. Él es mi Hijo, mi elegido, por encima de todo. A estas alturas, por ejemplo, nos viene bien escuchar este texto del libro de los Números, en que Yahvé habla al pueblo y dice lo siguiente: si hay entre vosotros un profeta, en visión me revelo a él y hablo con él en sueños, no así con mi siervo Moisés. Quiere decir que esta manifestación de Dios a Moisés, para empezar, es superior a todas las visiones. A todas. Sean cuales sean. Y a hablar con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. Él es de toda confianza en mi casa. Boca a boca hablo con él, abiertamente y no en enigma. Contempla la imagen de Yahvé. Contemplad su rostro y quedaréis radiantes. Cuando una palabra se abre, algo del rostro de Dios llega hasta nosotros, como bien sabéis, ¿no? Pues ahora hay un paso más en esta revelación de Dios. Toda la plenitud que había en Moisés y en Elías, ahora sin velo alguno, está todo en mi Hijo. Escuchadle. Eso está infinitamente mayor que todas las visiones habidas por haber. El saber escuchar a Dios. El saber escuchar a Dios. El tener frente a Dios el oído abierto, un oído que escucha, que saborea sus palabras, que las paladea, que las lleva a su alma. Esto es lo que nos hace gratos y agradables a Dios. ¿Y sabéis por qué digo esto? Porque lo normal es que el hombre no sabe escuchar a Dios. Por eso hay tantas desviaciones, te vienen bien porque hay muchos fervores, pero no se escucha a Dios. ¿Por qué digo eso? Maripili, ¿por qué digo eso? ¿No lo sabes? Pues porque lo que vais a ver ahora, vais a ver hasta dónde llega realmente el engaño de Satanás al hombre. Vais a ver hasta dónde llega. Y para que estemos en guardia, que nos puede pasar lo mismo, y de hecho pasa. Y de hecho pasa. Para que estemos todos en guardia, incluido el padre Antonio, incluido yo. Porque mirad cómo son las cosas. Vamos a volver, ¿no? A Lucas. Vamos a volver. Vamos a volver al texto de la transfiguración. Pues muy bien, después que ha dicho Jesús, después de toda esa maravilla de Pedro, etcétera y tal, y que
que fueron testigos de esta teofanía, que Dios mismo los introdujo en la teofanía, es mi elegido, escuchadle, se supone que tiene que estar todo claro. En el mismo texto, estamos en el mismo capítulo 9, hay una curación del demoniado epiléptico, etcétera, que tiene su sentido también para ver el poder de Dios sobre Satanás, por eso es el elegido de Dios. Y inmediatamente después, mirad, dice, estando todos maravillados por todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, poned en vuestros oídos estas palabras. Esto ya es algo más que escuchar. Poned en vuestros oídos, que con vuestras sensibilidades os olvidáis de lo que os estoy diciendo. Poned en vuestros oídos estas palabras de vida, estas palabras de discipulados, sí, que os hacen crecer como discípulos, que os hacen crecer en la verdad, que os hacen crecer en el amor. Ponedlas en vuestros oídos, porque vuestra tentación es quitaroslas de en medio hasta sin maldad. Os parece normal quitaros de en medio, el que yo os digo, os parece hasta normal. ¿Y qué pasa entonces? Dice, poned en vuestros oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Que ya lo había dicho como otras veces, justamente antes de la transfiguración, lo había dicho ya. El Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes. Está anunciando su muerte violenta. Justo antes del texto del pasaje de la transfiguración y después. Antes y después. Si antes lo habían entendido, pongamos que normal, entendieron después. Dice, pero ellos no entendían lo que les decía. Les estaba velado, de modo que no lo comprendían y temían preguntarle acerca de este asunto. ¿Y qué pasó después? Se suscitó después una discusión entre ellos sobre quién era el mayor. ¡Hala! El más guapo, el más listo, el más importante. ¡Hala! Como ya he dicho otras veces, sería bueno que antes de hacerse hombre Jesucristo en la encarnación hubiera hecho un curso de marketing, porque vamos, como cazatalentos, vaya boniatos que se escogió. ¿Sabéis a qué se parecían los boniatos que escogió entonces? A los boniatos que estamos aquí. Igualitos. Sigue siendo un cazatalentos Jesucristo. Y con estos boniatos se ha llenado la tierra de mártires, de santos. Se ha dado cultura a los pueblos. No habría, por ejemplo, una proclamación de los derechos humanos y tantas ONGs en el mundo si no hubiera sido por el fermento cristiano. Ojalá seamos tan boniatos que dejemos trabajar a Dios y que sepamos escuchar. Y que sepamos que si no escuchamos no vamos a ninguna parte. No damos más que puñetazos en el aire. Y estos eran tan sinvergüenzas que después de esta experiencia Jesús les vuelve a decir que va a Jerusalén. No entendían. Claro que entendieran. Claro que entendían. Entendieron muy bien. Entendía muy bien. Eso es como cuando te cogen con las manos en la masa y dicen, no es lo que usted está pensando. Como que no, claro que es, te estoy cogiendo con las manos en la masa. Es lo mismo, no entendía muy bien. No querían que su maestro fuera a Jerusalén. Eso es otra cosa. Y por si fuera poco, una pelea a ver quién es el mayor de todos. En fin, así somos. Así nos quiere Dios. Así Dios nos ha llamado. Así de enfermos nos dejó el pecado original. Así de enfermos nos dejó a todos el pecado original, con esta capacidad de torear a Dios. Y encima creer que estamos haciendo su voluntad. Y encima creer que estamos haciendo su voluntad. Por eso solamente, digamos, todo es bueno. Por supuesto que sí. Pero cuando quieras acertar, no te salgas del único mandamiento de Dios. Escuchadle. Escuchadle. Escuchadle y que esa palabra se vaya cumpliendo dentro de ti, al margen de que la vayas entendiendo mucho o poco o más o menos. Poco a poco irá creciendo la palabra dentro de ti que la entenderás toda.
La palabra de Dios la vas a ir entendiendo, no en la medida en que crezca tu mente y tu inteligencia, porque no creo que vaya a crecer mucho más. En la medida en que crezca dentro de ti esta palabra. Es un ser vivo. Es la misma vida de Dios. En la medida que crezca dentro de ti, la irás entendiendo. Irás entendiendo el por qué te pasa esto y te pasa lo otro, y te pasó lo de ayer y te va a pasar lo de hoy, o te ha pasado ya lo de hoy, porque el futuro no nos es lícito pensar en él porque pertenece a Dios, pero el presente y lo que nos pasó sí, eso sí. Pero, como os digo, a la esencia, al grano, escuchadle. No veáis en Dios otro mandato más que este, no busquéis, aunque le haya dicho San Pepino de Algete, aunque le haya dicho Santa Rufina de no sé qué, que no, que el único mandato de Dios Padre para ti que quiere hacerte hijo suyo es escuchad a mi hijo, porque todo el ADN que necesito, entre comillas, para que tú seas hijo mío, lo ha puesto él en el Evangelio. Escuchadle, porque tarde o temprano, si no, iremos escaqueando la cruz, igual que los apóstoles, escaqueando algo esencial en el Evangelio, como es el perdonar a los enemigos, como es tu relación con los bienes, como es esto, como es lo otro. Lo iremos dejando diciendo que sí, que es otra interpretación, que son otros tiempos, y tal. Todo menos escuchar a Dios, eso sí. Y besar vestidos de santos, sí, todo lo que quieras, que no estoy en contra, como os lo he dicho muchas veces. Pero si sirve de tapón para que no salga el Evangelio en tu vida, entonces, ¿qué mal negocio estás haciendo en tu vida? Si sirve de tapón para que no salga la esencia del Evangelio dentro de ti. Y todo es válido en la medida que tú le des la validez a la luz del escucharle. A la luz del escucharle. Todo es así, ¿no? Como os he dicho, ¿no? Escuchadle, como decía el Salmo aquel, contempladle y quedaréis radiante. ¿Qué tiene que ver escuchadle con contempladle? Porque en esta escucha de la palabra va abriendo su luz hacia ti. Y tú estás contemplando la luz interior de la palabra. Y se cumple en ti lo que dice Juan en el prólogo del Evangelio. La palabra es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Sí, esas zonas oscuras, esas cosas que tú no sabes que te pasaron y por qué te dejaron de pasar, se quedan iluminadas. Cuando tú tienes la luz de Dios, el puzzle de tu vida es perfecto. ¿Por qué? Porque tú dejas que con esa luz las piezas vayan a su sitio natural. Cuando no tienes la luz de Dios, tú crees que puedes hacer el puzzle de tu vida con las piezas que tienes y haces un monstruo, porque no es el puzzle que Dios quería. Es un puzzle a tu imagen y semejanza. Es decir, la imagen de lo corto que eres con respecto a Dios. De lo poco corto que eres con respecto a Dios. Es un puzzle que nunca va a encajar. Te cree que es muy bonito, pero no es bonito ni para ti ni para nadie. Y tarde o temprano te pasa factura a lo mal que has hecho ese puzzle. Hay que dejar esta luz que te ilumine por dentro. Contemplad a Dios en su palabra y quedaréis radiantes, resplandeceréis. Y es en ese sentido que dice Jesucristo, vosotros sois la luz del mundo. Es en ese sentido. Y es en ese sentido que un cristiano en el mundo pues tiene también esta misión que nos dice Pablo en la carta a los Filipenses. Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables e inocentes, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación tortuosa y perversa, en medio de la cual brilláis como antorchas del mundo, brilláis transfigurados como es el mayor testimonio que podemos dar. Esa transfiguración, que todo el mundo quiere ver esta luz. Que todo el mundo, aunque grite por la calle y vocifere y haga proclamas y haga Padre Nuestros blasfemos y haga saben que están ya, que se caen, lo saben. Y tienen que gritar fuerte que están bien para convencerse a sí mismos de que ya se están cayendo, de que está carcomido todo. Y por eso necesitan autoafirmarse con gritos o con tonterías de este tipo, porque ya la muerte les está acechando, esa muerte interior, ese carcoma interior. Tienen el alma llena de carcoma, porque no hay nada del Espíritu de Dios en él. Entonces, ¿qué servicio que vamos a hacer? De brillar como antorchas en el mundo. Sí, un servicio impagable.
hermanos, un servicio impagable. Eso no quita que si te manda un manifiesto para que firmes en contra, pues sí, firme, sí, yo suelo firmar también. O sea, una cosa no quita la otra, ¿de acuerdo? Una cosa no quita la otra. No seamos aquí, ¿entendéis, no? En fin. Bueno, y terminamos con esta promesa bellísima del libro del Apocalipsis. Dice, una visión que tuvo Juan, ¿no?, de estos discípulos que han culminado su carrera de transfiguración. Y es preciso, dice, luego me mostró el río de agua de cristal de vida brillante. ¿Cuál es ese río de agua de cristal brillante? ¿Cuál es? Tocayo. ¿Cuál es el agua de la vida? Su misma palabra. La palabra de Dios que tú escuchas es este agua de vida brillante que te transfigura. Te transfigura. Es el último capítulo del libro del Apocalipsis, capítulo 22. Es el broche de oro de toda la revelación de Dios. Luego me mostró el río de agua de vida pone con mayúscula, brillante, resplandeciente, ¿no?, como el cristal, que brotaba del trono del Dios y del Cordero. En medio de la plaza, a una y otra margen del río, hay árboles de vida que dan fruto 12 veces al año. Hay una fila interminable de los discípulos del Señor a lo largo de la historia, dando fruto para nuestros enemigos. Es nuestro servicio exactamente igual que el de Jesucristo, que te dio su fruto a ti cuando tú eras su enemigo. Como dice San Pablo, ¿no? Cuando era enemigo, éramos enemigos de Dios, Él murió por nosotros, dice San Pablo. Y no habrá ya maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y los siervos de Dios le darán culto, y verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Por el hecho de ver su rostro, el nombre de Dios estará como una corona en nuestra frente. ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo soy el que soy, el inmortal. Lo llevarás como una corona. Dios te habrá coronado con la inmortalidad. Ya no habrá noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Hermanos, esta es nuestra fe. No busquemos cosas raras, y mayor que esto no hay. Mayor de lo que te ha dicho Dios no lo hay, ni lo busques. Pues que Jesucristo tenga con nosotros la misma compasión que tuvo con los apóstoles cuando les dijo, poned en vuestros oídos estas palabras. Y como no se la ponía, pues murió para abrirles el oído. A la muerte de Jesucristo quedaron nuestros oídos abiertos a la verdad de Dios.